Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Y recuerden que tenemos a Olga Almanzar no solamente en la producción, sino que en estos días nos está acompañando en la conducción Gabriel Dávila en los controles. Y estamos en tiempo de nuestra entrevista. Nos acompaña Israel Abreu, quien es experto en temas tributarios, en finanzas, bueno, experto en negocio también y ya es comunicador Israel, porque Israel tiene tanto tiempo en los medios de comunicación, hablando de impuestos, hablando de negocios y hasta de política. Israel se ha vuelto un duro nos va a desplazar a nosotros en radio y en televisión. Yo le voy a recomendar como amigo que aprecio que no se deje decir comunicador. Nunca, ¿Y nunca. por qué, Miguel? ¿Y por qué, Miguel? No hacerte esa ofensa. ¿Y por Mira, qué, Miguel? Tú ven acá. yo tengo una primera pregunta de él, porque es un tema que va a estar presente por algún tiempo todavía en los medios de comunicación, por lo que representa. En el día de hoy, la Cámara de Diputados comenzó a discutir la reforma o la nueva ley 2801 que afecta positivamente o negativamente, porque hay opiniones encontradas, a los habitantes de las 7 provincias fronterizas. ¿Qué opinión tienes tú? Porque el gobierno ha nombrado, en la última reunión, el gobierno hizo presente al director de Impuestos Internos, al ministro de Hacienda y al ministro de Economía y Desarrollo. ¿Perjudica o beneficia a la economía del país y a esa zona la reforma de la ley en la manera en que se ha planteado? Bueno, primero hay que situarse en el contexto actual que nos encontramos, ¿no? Primero, inevitablemente hay que hablar de la pandemia. El costo de la pandemia vamos a terminar pagándola todos, en sentido general, a través de los impuestos, que en un futuro no muy lejano, estoy seguro que nos vamos a ver abocados a hacer una revisión fiscal y quizás tributaria también. No obstante, en el día de hoy salieron unas declaraciones de Paliza al respecto de que están trabajando en una reforma fiscal, más no tributaria, que es lo que relativamente espera la gente. Perdón, ¿tú puedes explicar, antes de entrar en detalle, la diferencia para el público? Perfecto. Cuando hablamos de una reforma fiscal, la política fiscal de un país está compuesta por dos ramas específicamente. Una que está relacionada con los gastos, o sea, con las erogaciones que hace el gobierno, y con los ingresos que están relacionados con los impuestos directos o indirectos que cobra un gobierno. En este caso, lo que se perciben a través de la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y otras instituciones no menos importantes. Entonces, eso es lo relacionado a una reforma fiscal. Cuando se trata de reforma fiscal, no solamente revisar los ingresos que está teniendo una nación, sino también los gastos. ¿Cómo está ejecutando los gastos el Estado o el gobernante de turno? En este caso, Luis Abinader. Entonces, República Dominicana, desde el año 2012, se supone haber realizado una reforma fiscal o un pacto fiscal que dé al traste con la solución de algunos de los parchos tributarios que hemos venido haciendo desde el año 2001 de manera específica. Porque lo que hemos visto es que todos los gobiernos, desde Hipólito hasta la fecha, pasando por los dos gobiernos de Leonel Fernández y los dos gobiernos de Danilo Medina, lo que han hecho ha sido parches tributarios que dan al traste con un fortalecimiento de las recaudaciones, o sea, gravarnos con más impuestos. Entonces, en ese sentido, y ya habiendo contextualizado lo que me preguntaba Leila, la ley 2801, también es bueno que la gente sepa cómo nace la ley 2801. Esa ley fue aprobada en diciembre del año 2000 por la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 5 de enero, el 4 de enero del año 2001 fue aprobado por el Senado y posteriormente promulgada por Hipólito Mejía y entrada en vigencia el 1 de febrero. Por eso la gran discusión durante todo este mes
de que dicha ley ya había prescrito, había vencido en cuanto a los beneficios que ella conlleva. No obstante, el mismo Luis Abinader reconoció que se le debía reconocer a las empresas que a partir de la fecha en que las empresas fueran acogidas y aprobadas real y efectivamente en dicha ley, entonces esos empresarios iban a tener el beneficio durante 20 años. Eso fue lo que se dio de manera inmediata en virtud de la fecha de vencimiento que dicha ley ya traía consigo misma. Bueno, posteriormente a eso, y es un tema que en alguna medida siempre he tocado, porque como ustedes conocerán, la ley de desarrollo fronterizo es una de las tantas leyes que forman parte de lo que es el gasto tributario de la República Dominicana. Son las exenciones impositivas. Exactamente. Para que la gente sepa también de qué eximía la ley. Por ejemplo, en todo lo relacionado a los impuestos internos, esta ley eximía de un 100% de todos los impuestos internos. Estamos hablando de impuestos sobre la renta, impuestos sobre los activos, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, impuesto selectivo al consumo. Eso es en cuanto a los impuestos internos. En cuanto a los aranceles aduaneros, los eximía de un 100%. Agregarle a eso también que eximía en un 50% de todos los costos, tanto portuarios como aeroportuarios. Eso significa que si una empresa común y corriente, comercial o industrial, paga un avión, exactamente, paga $100 por un servicio, estoy utilizando un número redondo, $100 por un servicio, por el servicio que preste el aeropuerto, una empresa que esté acogida pagaba $50. Entonces, en ese sentido, además, es que se crea esta discrepancia en función a que la ley tampoco tenía un mecanismo de supervisión adecuada que le permitiera tanto al legislador como a los gobernantes tener un feedback al respecto de que si esos impuestos que se está dejando de pagar y que eran cuantificados se estaban traduciendo adecuadamente en un beneficio social para esa comunidad en sentido general. Ese beneficio social podría ser más empleo, por ejemplo. Más empleo, un aumento de la población en la zona, o sea, que se retenga un poco la migración y también entonces en esa misma medida que se disminuye el trasiego de nuestros vecinos haitianos en función de que el crecimiento se iba a dar, cosas que lamentablemente no se dieron por esa falta. Ahora, lo que se está discutiendo hoy, ya tenemos más o menos el contexto de lo que estaba pasando y de lo que pasa hoy. Supone que va a haber una supervisión más adecuada al respecto de la implementación tanto de la industria de manera física en la frontera, número uno. Número dos, una supervisión más adecuada de que real y efectivamente esos impuestos que a través de aduanas o que a través de la Dirección General de Impuestos Internos se están dejando de percibir sean utilizados adecuadamente, porque mire qué pasaba, por ejemplo, don Miguel, tú y Olga, que un empresario cualquiera podía traer, por poner un ejemplo, N cantidad de computadoras y esas computadoras existía la posibilidad, estoy poniendo un ejemplo, existen miles de productos que pudieran tratarse en ese sentido, y que esa computadora, que no era la actividad de la institución a la cual se le aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo, vinieran a competir de manera desleal al mercado comercial de República Dominicana. Así en todos los órdenes. Entonces, ahora, Israel, yo entiendo que es una buena acción de un gobierno, una buena iniciativa, por ejemplo, para fomentar actividades económicas nuevas, especialmente en una región deprimida como son las 7 provincias fronterizas, se cima o renuncie a ciertos impuestos en favor del desarrollo de una empresa. Pero el desarrollo de una empresa tiene un límite. Yo te voy a dar 5 años y no te voy a cobrar ningún tipo de impuesto para que tú te instales y puedas salir adelante. Es decir, es como un empujón o una bola en un carro. Es decir, tú dices,
llévame allí. Es decir, yo no llego a Santiago, y no se vaya a confundir esto con lo que pasó en la política. Yo te llevo a Santiago, pero yo solamente llego a Bonao. Es decir, yo te voy a dejar en Bonao. Pero tú de Bonao, tú te la arreglas para llegar a Santiago. Se supone que se debieron haber creado los mecanismos para terminar el viaje. Pero no fue así. Así es, lamentablemente. Y todo esto por la misma falta de supervisión. Yo creo que primero, yo creo que fue un poco extemporáneo. El gobierno de Luis Abinader se ha caracterizado en los 5 meses que tiene, 5 o 6 meses que tiene el gobierno, por dejarse manejar por las presiones sociales de una sociedad que no necesariamente está relativamente preparada para reclamar adecuadamente algunos de sus reclamos. Señor Abreu, ¿usted cree que parte de todo esto que ha sucedido últimamente con la ley de desarrollo fronterizo no ha tenido también que ver con presiones del sector empresarial? Claro que sí, pero mira, yo creo, y por eso considero extemporáneo, estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hizo don Miguel, en función de que además nos vamos a ver abocados a hacer una revisión de tipo fiscal. Entendemos nosotros que va a ser de tipo fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, perdón. Esta mañana el señor Rijo Presbot, que es el de presupuesto. Él dijo que pronto hay que hacer una reforma fiscal. Lo dijo él en un programa esta mañana. Claro que sí, y Paliza lo refrendó en el día de hoy. Esa publicación está colgada por El Nuevo Diario. Entonces, es extemporáneo. Si ya sabemos que la ley 2801 no dio los resultados que se esperaban, yo creo que la inmensa mayoría de profesionales del área lo tenemos claros. La inmensa mayoría de comunicadores también, porque han visto cómo ha sido explicado este proceso, y fue una ley sumamente sencilla que solamente daba al traste con los beneficios que los empresarios iban a recibir, además de que hay una distorsión en la economía, hay una competencia desleal. Entonces, yo creo que debimos habernos abocado a ese pacto fiscal que necesita República Dominicana que se dé en función de todas las situaciones que estamos viviendo, porque República Dominicana necesita mantener su crédito, necesita tener un buen ranking en cuanto a los créditos se refiere. Vamos a necesitar seguir endeudándonos en lo inmediato. Más cuarto, señor Abreu, porque 2.500 millones de dólares que usted hablaba el otro día, que yo creo que en 47 años todavía vamos a estar, los cuartos de nosotros van a estar comprometidos. Así es. República Dominicana comprometió sus ingresos futuros a partir de los 2.500 millones de dólares que tomó prestado hasta el año 2040. Eso es así. Ahora, Abreu, el gobierno no tiene opción. No tiene opción. Ahora, la otra opción, Miguel, es o tomar prestado a unas buenas tasas de interés, sortear la situación económica para mantener nuestros niveles de liquidez, nuestras reservas internacionales, para que la tasa del dólar no suba, no se desplace de una manera exorbitante, y que finalmente entonces podamos abocarnos a esa revisión fiscal. Que estoy seguro que lamentablemente van a haber impuestos que van a subir, van a haber leyes como esa, que yo creo que lejos de aprobarse y sin fecha límite, como usted bien explicó, debió aprobarse, pero con un corte, con una fecha límite y con unos objetivos que sean medibles en términos sociales y en términos económicos. Tú acabas de decir que hay dos opciones. ¿Cuál es la otra opción? No, la otra opción es el endeudamiento. Es la misma opción, la única. En la crisis última financiera, 2008-2009, ante la posibilidad de un derrumbe de economías como la de Grecia, Austria y muchos otros países que iban a condenar al fracaso absoluto a la Unión Europea, el más inteligente y culto, diría yo, de los programas de integración que jamás se ha dado, incluso después de una Europa destruida por 2 guerras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial recomendaron el endeudamiento para salir de la crisis. El único.
Y yo creo que ahora el gobierno dominicano no tiene más remedio, porque además el gobierno dominicano no ha entrado nunca en mora. Y no, Gracias a Dios, República Dominicana ha mantenido buenos niveles crediticios a nivel internacional. no, y lo reconoce la comunidad internacional financiera. Porque yo te digo, si yo tengo que pagarte a ti 2.000 millones, ¿con qué me quedo? ¿Tienes que prestarme 1.500 por lo menos? Claro, hay que reconocer que nosotros estamos entre los estados que ofrecemos mayores beneficios en función a los documentos o papeles comerciales que emitimos, los bonos. No son tan baratos como un bono del Tesoro norteamericano o un bono, qué sé yo, de Inglaterra, de United Kingdom, por ejemplo. Pero realmente, este gobierno le ha hecho un reconocimiento a las autoridades económicas. Primero, tenemos a Héctor Valdés Albizu 2 años más. Y segundo, también la política económica de los gobiernos anteriores han dado al traste con ese nivel de crédito. Ahora, ¿quién le está dando, Olga, un besito? Entonces, es importante, sí, que en el caso de la reforma fiscal, en la parte relacionada con los gastos, que sí la gente esté al tanto de lo que esto puede representar, porque una adecuada inversión de los recursos públicos, ya sea que estos provengan de nuestras recaudaciones o por la situación económica que tenemos por efecto de préstamos, entonces esto sí puede dar al traste con que lamentablemente República Dominicana se ve en una situación crítica y caer hasta el default. De hecho, al día de hoy, según la CEPAL, República Dominicana tiene comprometido el 73% de nuestro Producto Interno Bruto. Ese número de por sí no dice nada, porque lo importante es lo que eso representa en el presupuesto. Y la capacidad de pago que nosotros podamos desarrollar en el tiempo. Como usted acaba de decir, para el presupuesto, por ejemplo, del 2020, nosotros tenemos números bastante importantes que representan el costo de la deuda. Estamos hablando que ya iguala o supera el 4% de la educación, el costo de la deuda, y agréguele a eso entonces la parte que tenemos que amortizar. ¿Cuál es el equivalente o la proporción del producto en el Producto Interno Bruto del gasto tributario hoy en día? Y escúchame, Leila, escúchame. Tranquilo. En República Dominicana, según el último informe de Hacienda, porque el año no ha cerrado, le voy a hablar del que se produjo en el año 2020, es de 4.84%. Eso es el equivalente a, redondeando el número, 38.000 millones de pesos. ¿Cuánto? Perdón. De 238.000 millones de pesos, el equivalente al 4.84%. Esa fue la estimación hecha por el Ministerio de Hacienda para el año 2020 en la elaboración del presupuesto del año 2020. Todavía ese año no ha cerrado, esos números son preliminares. No obstante, también es bueno recordar que ese número era de 6.7 del Producto Interno Bruto y estamos manejando una cifra con 2% por debajo del Producto Interno Bruto, que también es un logro relativamente cierto. También es importante que la gente sepa que producto de la misma situación, de la baja en las recaudaciones y el nivel de endeudamiento, nuestro déficit aumentó de 2.3%, que fue el previsto para el año 2020, a 7.7%. No obstante, yo creo que debemos reconocer relativamente que la estimación fue de 9.3%, y que Luis Abinader logró sortearla y mantenerla en 7.7. Esas son variables que hay que reconocerlas que son buenas. Israel, una cosita, Olga. Israel, ¿tú tienes una opinión con el tema de los combustibles? Porque yo estoy viendo opiniones encontradas entre economistas. Sabes que los números y yo no entendemos muy bien, pero yo veo incluso voces del mismo gobierno, o sea, del mismo PRM, que han sido críticos con gente del gobierno, diciendo que deberían tratar de mantener los precios del combustible más bajitos. Y he visto, por el contrario, economistas que no son del gobierno, como el caso de Andy Daguare, que emitió una opinión, creo que fue hoy o ayer, y la publicaron hoy, diciendo que por el contrario,
los precios del combustible en función de las variables internacionales deberían estar aún más caros. Y que desde el gobierno se están tomando medidas prácticamente extraordinarias para que no suban todavía más. Entonces, bueno, yo estoy un poco confundida, o sea, esa no es mi área, ¿verdad? ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Claro que sí, mira, muy responsables la opinión de Andy Dawaje. Definitivamente, el tema de los combustibles es un tema muy complejo y que se utiliza mucho por la influencia en la sociedad del tema de los combustibles, que es innegable. Ahora bien, el abocarse a fijar un precio de los combustibles pudiera constituirse en un acto de relativa irresponsabilidad en función, vuelvo y repito, del efecto que tiene en la canasta. Y por lo volátil primero de la tasa de cambio, de los precios del petróleo y otras variables que están relacionadas con el comercio de los combustibles. Yo creo que el tema es relativamente demagógico. No obstante, el porcentaje más alto de impuesto de carga fiscal que tiene los combustibles está destinado al pago de la deuda externa. O sea que no es simplemente un mecanismo de recaudación para complementar algún tipo de gasto. No obstante, tiene partida que está considerada para de manera específica algunos sectores, lo tiene. Pero la inmensa mayoría del impuesto a los hidrocarburos están ya previamente comprometidos. O sea que... La queja principal, Abreu, tiene que ver con la fijación semanal de precios. Hay quienes dicen que debería hacerse cuando haya contratos nuevos de importación, porque el país no compra semanalmente combustible. Y además aquí no compra... Mire, don Miguel, yo no sé, escúcheme que le haya interrumpido, porque es importante tomar el hilo ahí en ese punto que usted está diciendo. Para poder entender las variables que fijan el precio, es importante saber la forma en la que se comercializa inclusive los combustibles. De hecho, se compra y se vende combustible a futuro y los precios son variables día a día. De hecho, por ejemplo, si República Dominicana tiene órdenes hasta diciembre del año que viene, ¿verdad?, a un precio fijado y una cantidad fijada, esos mismos documentos, compromisos y órdenes pueden ser comercializadas en cualquier momento, o sea que te puede tanto beneficiar como perjudicar. Son instrumentos relativamente de negocio. Entonces, decir, yo entiendo que es mi opinión, que no puede pasar de 15 días la variabilidad de los precios de los combustibles en función de cómo está estructurado el negocio de los combustibles en sentido general. Primero, nosotros, aunque lo compramos a futuro, ese valor, cuando tú actualizas tu inventario, tú tienes que necesariamente liquidarlo al valor del último costo, independientemente de lo que pague. Oiga eso ahora. La fijación podría ser bisemanal, no semanal, ¿no? Pudiera ser cada 15 días, como usted plantea, pero no, yo entiendo que no puede ser más de ahí porque el daño va a ser más lesivo. Porque ¿qué pasa? Que si el Estado, para financiar los combustibles, que sí, real y efectivamente influyen en la sociedad, el transporte, los costos de la canasta básica familiar, perfecto, sí, eso está bien. Ahora, al final, si el Estado tiene que tomar recursos de otra cuenta para compensar lo que dejó de percibir en función de cualquiera de las variables que cambiaron, entonces él va a comprometer ingresos, inclusive que puedan ser utilizados en la salud, lo más importante desde mi punto de vista, o la educación, para pagar un gasto corriente que no necesariamente está importante por un mal manejo de una política. Entonces la fórmula de Ito no funciona. Lamentablemente, de la fórmula de Ito, si nosotros hacemos un estudio quizás un poco más exhaustivo en una reforma fiscal integral, entonces pudieran excluirse algunas variables, algunas leyes que dan al traste con que tengan participación del pastel de los combustibles en República Dominicana y que definitivamente no tienen por qué participar. Por ejemplo, hay un porcentaje que es para el sector transporte, que primero nunca se ha usado en alguna medida. ¿Y por qué? Si el transporte es un negocio privado y ya todo el mundo lo sabe, lo único que hace el Estado Dominicano es regular las rutas.
Señor Abreu, le voy a cambiar un poco el tema porque hay algo que realmente me preocupa. En estos días se ha hablado mucho del alza de los productos de la canasta básica, que el Banco Central ha establecido en alrededor de 36,000 pesos más o menos, si no me equivoco. Y yo que he trabajado de cerca con una ONG, la más importante del país en materia agrícola, le quiero preguntar, República Dominicana produce el 85% de lo que se consume en el mercado. Nosotros somos autosuficientes en los principales alimentos que consume el pueblo dominicano. Sin embargo, nosotros tenemos un problema de una cadena la cadena intermediaria que no se fija, que no se controla. ¿Qué debemos hacer a nivel económico para establecer un control de esos precios de cómo salen de finca? Que yo soy testigo de que los precios en finca son excesivamente bajos, el productor no gana lo suficiente, sin embargo, el producto llega a la población a niveles muy costosos. ¿Qué se puede hacer para controlar esta cadena de valor? Es increíble lo que pasa en República Dominicana. Yo no sé si ustedes recuerdan que a principios de la pandemia, durante los primeros 3 o 4 meses, en Constanza, era una queja, se estaban perdiendo los alimentos vegetales, tomates, cebolla, papa, porque el costo y más el transporte, lo que estaba pagando la gente era insignificante. O sea que valía más la pena dejarlo que se perdiera. Ese es el hecho. Agregarle a eso que esa sobreproducción se dio porque los hoteles cerraron. Ahora, en ese momento que nosotros teníamos un excedente de producción por una situación puntual, era la oportunidad en la que el Estado Dominicano debía crear una política que, primero, de salvataje el sector agrícola, que definitivamente, bueno, en este gobierno, en el gobierno anterior, se han dado pasos para salvarlo y para emprender la parte agrícola de República Dominicana, que es imprescindible. Pero debo decir que hacen falta políticas públicas que den al traste con que República Dominicana se produzca el 100% y además podamos cubrir las necesidades de nuestra región, específicamente del área del Caribe. Nosotros tenemos todas las condiciones para eso. Ahora, potencial exportador. Así es. Abreu, yo pienso que algunos de los problemas que mencionó Olga podrían resolverse si el Congreso de la República y el gobierno promueve una ley de pronto pago. Porque el problema principal que están teniendo los productores dominicanos es que los compradores, los intermediarios y finalmente los supermercados pagan con un atraso de 110 días, 120 días, 150 días. Y a veces le están pagando una primera factura cuando ya deben 5 y 6 facturas. Yo creo que ese debería ser lo principal en el campo agrícola, una ley de pronto pago. Tengo que lamentablemente, usted sabe, existe la posibilidad que se apruebe, pero sería contra la naturaleza del mismo capitalismo, porque inclusive con un pronto pago las empresas lo que hacen es que se benefician en función de su interés, y también la forma de pago es algo que previamente se consensa. Pero, Abreu, pero cuando tú me pagas una quinta factura, sin haber una primera factura, cuando me debes 5, el productor le está financiando, el productor al comprador, la compra de su producto. Pero aquí hay la posibilidad porque lo está comprando con su dinero. Así es. Así, y le está financiando la operación. La operación, exactamente. Pero aquí hay factoring, ¿no? La posibilidad de hacer factoring. Claro que sí hay factoring. Yo creo que sería más viable, don Miguel, crear un sistema de factoring que dé al traste con que el solo depósito de la factura sea un poquito más eficiente y que ya la empresa que se dedica a hacer factoring entonces proceda con la ejecución de ese cobro, porque definitivamente son acuerdos que se hacen y que lamentablemente en todos los sectores quien produce o vende o presta cualquier servicio tiene que tener el capital suficiente para financiar la operación. Ahora,
Si en República Dominicana, y voy a poner un ejemplo que creo una debilidad en términos comunicacionales, en República Dominicana, el Estado Dominicano reservó 3.000 millones de pesos para prestarlo a agricultores de manera específica, a tasa cero. Pero está bien, pero ¿cuánto, cómo se cobra el impuestos internos, los impuestos, por ejemplo, el ITEVI a los productores? No, dependiendo del tipo de producto. Por lo percibido, no lo cobra por lo percibido. Lo que pasa es que, por ejemplo, la mayoría de productos agrícolas están exentos de ITEVIS. Sí. Esa es una. La segunda es que en los casos específicos de los sectores agrícolas, lo que pasa es que vuelvo y le digo, don Miguel, inclusive, y pero esto, el productor tiene que comprar tubos, tiene que comprar abono, tiene que comprar muchísimas cosas, camiones. En esos casos sí va a tener que pagar el ITEVIS cuando compra, pero se lo deduce de costos. Esa variable a mí no me preocupa. Ahora, ¿usted sabe qué sí a mí me preocupa? Y aquí llama la atención de don Luis Valdés, que entiendo que es un hombre sumamente responsable, no como Magín Díaz, que yo lo considero un delincuente, y excúseme. Ay, Dios mío. No, evitemos ese tipo de pronunciamiento. Ay, mi madre. Pero el hecho es que, por ejemplo, hay auditores de la Dirección General de Impuestos Internos que estiman de oficio de manera irresponsable a algunos empresarios del sector agrícola. Por ejemplo, sabiendo que están exentos del impuesto del ITEVI, por ejemplo, o de pagar anticipos, se lo liquidan y tienen que pagarlo. Cuando sabemos, digo, en el caso mío, que soy técnico. Antes de que Leila concluya el programa, yo quiero hacer una acotación. Adelante. Y es que cuando estábamos planificando la oportunidad de tener un programa radial aquí en Rumba, nosotros pensamos en la participación del licenciado Israel Abreu como un analista financiero los fines de semana, el día último de la semana. Así que la oferta está hecha. Pero, Miguel, usted está caliente, pues yo le escribí y ni me respondió. Bueno, porque todavía no teníamos la seguridad y a mí no me gusta dar falsas expectativas, ¿no? Porque... Cuenten conmigo, Leila y yo somos hermanos y a usted lo respeto muchísimo y a Olga, un gusto conocerla. Igual. Y para concluir con el tema agrícola, profesor, República Dominicana tiene que abocarse a explotar la cantidad de tierra que en República Dominicana tenemos de vocación agrícola que no está siendo explotada ni siquiera en un 20%. Yo creo en que Luis Abinader está haciendo lo adecuado, no obstante, es una falta de comunicación tremenda. Hay una ley, ahora mismo hay una propuesta de Promipyme muy importante donde le prestan a los micro, pequeños y medianos empresarios hasta 5 millones de pesos. Yo creo, y lo dije, que en República Dominicana para incentivar y mantener el equilibrio económico, había que prestarle a todos los ciudadanos que quisieran inclusive poner una yaniquequera en el frente de su casa. Yo creo que de esa forma podemos salir de la situación que tenemos. Bien, pues Israel. Y a los que tienen un programa de radio sin anuncio. Sí. Pero Miguel, no lo diga tan duro, tranquilo, que estamos empezando. Israel, gracias por estar con nosotros hoy. Y ya el compromiso está hecho, ¿te escuchaste a Miguel? O sea que tienes que integrarte al elenco del programa. Gracias por estar con nosotros, Israel Abreu, en el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Y a ustedes muchísimas gracias por la sintonía con la entrega de hoy. Recuerden que estamos en Rumba 98.5, Premium para el Cibao 101.1. Estamos en www.rumba985fm.com y estamos en el canal de YouTube de Rumbo de la Tarde en Rumba 98.5. Gracias por la sintonía. Miguel Guerrero, Valentín Medrano no está hoy, pero es parte de este elenco. Olga Almanzar en la producción y nos está acompañando en la conducción también. Gabriel Dávila en los controles. Leila Mejía se despide. Continúen con la programación de Rumba.